Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa a qué hora estés viendo este video, bienvenido y comenta ahí desde qué ciudad me estás viendo. El ronroneo del motor de mi Kenworth cortaba el silencio de la madrugada como un rosario monótono. 3 de la mañana en la carretera Federal 15, entre Hermosillo y Ciudad Obregón, y yo era el único ser vivo en esa inmensidad de asfalto y desierto. El olor acre del diésel, mezclado con el perfume dulce de las bugambillas, me acompañaba desde kilómetros atrás. Los grillos cantaban fuerte, como si quisieran ahogar el ruido de mis pensamientos. 22 años en la carretera, 22 años cargando bultos ajenos e intentando olvidar los míos. El tablero del camión iluminaba mi rostro cansado, marcado por el sol y el polvo del camino. Mi barba estaba sin hacer, los ojos rojos de cansancio, pero no conseguía parar. Parar significaba pensar. Y pensar dolía demasiado. La carga esta vez era sencilla, abarrotes para una bodega en Sinaloa, arroz, frijol, aceite, azúcar, cosas básicas que alimentan gente sencilla, igual a como yo era antes de que todo saliera mal, antes de que me convirtiera en este fantasma que asombra las carreteras de México, huyendo de un pasado que no me suelta. El radio chisporroteaba bajito, captando apenas pedazos de una canción de los Tigres del Norte. El corazón no se repone. La voz del cantante resonaba en el vacío de la cabina y apreté el botón para apagarlo. No necesitaba más recordatorios de mi condición. Mi nombre es José Carlos, pero todo el mundo me llama C. Carlitos. Nací en Guanajuato, en un pueblito que ni en el mapa aparece bien. Me casé a los 25 con la Concepción, una morena de ojos verdes que me robó el seso la primera vez que la vi lavando ropa en el arroyo. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier día nublado y una manera de hablar que calmaba hasta el corazón más inquieto. Tuvimos una hija, la María Eduarda, mi tesoro, mi razón de vivir. Cabello rizado igual al de la madre, pero con mis ojos cafés y mi terquedad. Cuando ella nació, juré que nunca más iba a salir de casa, que iba a buscar un trabajo en el pueblo, ser un padre presente, hacer todo diferente a como mi padre hizo conmigo. Pero las cuentas no esperaban mis juramentos. El trabajo en el pueblo mal daba para lo básico, y cuando apareció la oportunidad de andar carretera, de ganar más dinero, acepté. Es solo por un tiempo, amor, le dije a Concepción. Hasta que juntemos un dinero y ponga algo aquí mismo. Mentira. O tal vez no fuera mentira en la época, pero se volvió. Porque la carretera envicia. La libertad de no tener que dar explicaciones, de no tener que llegar a casa y ver la cara de cansancio de la mujer, de no tener que lidiar con las exigencias de la vida doméstica. Eso todo envicia peor que cualquier droga. Comencé faltando 2 días, después una semana, después un mes, siempre con la excusa de que estaba ganando más, de que era para el bien de la familia. Pero en el fondo, yo sabía que estaba huyendo de la responsabilidad, del compromiso, de la vida que yo mismo había escogido. La última vez que vi a mi hija, tenía 8 años. Estaba en la puerta de casa, con aquel vestidito azul que la abuela le había hecho, agarrando una muñeca vieja. Cuando me vio bajando del camión, corrió para abrazarme. «Papi, esta vez te vas a quedar más tiempo». Prometí que sí. Prometí que iba a quedarme al menos una semana, que iba a llevarla a pescar al río, que iba a ayudarla con la tarea. Pero al tercer día, cuando recibí una llamada para una carga urgente, con pago doble, no resistí. «Concepción, es solo esta vez. Es mucho dinero, amor. Cuando vuelva, vamos a tener lana suficiente para... ¿Para qué, José Carlos? ¿Para comprar más promesas vacías?» Ella estaba cansada. Veía en sus ojos la misma expresión que mi madre tenía cuando mi padre salía a trabajar y tardaba en volver. «No vas a cambiar, ¿verdad?»
Esta carretera es más importante que nosotros. No respondí. Agarré la maleta, besé la frente de María Eduarda que estaba durmiendo y salí. Pensé que cuando volviera todo estaría igual, que ellas me esperarían como siempre esperaron. Pero cuando volví, 2 semanas después, la casa estaba vacía. Concepción se había llevado a la niña y se había ido. No dejó billete, no dejó recado, solo un silencio que gritaba más alto que cualquier discusión. Busqué. Pregunté a los vecinos, a la familia de ella, a cualquiera que pudiera saber algo. Nadie sabía nada. O sabían y no querían contármelo. Después de algunos meses, una prima de Concepción me dijo que se habían ido lejos, que ella no quería saber nada de mí. Eso fue hace 14 años. 14 años que llevo rodando estas carreteras, cargando culpa y remordimiento junto con las cargas. 14 años que debí haber ido tras ellas, que debí haber insistido, que debí haber probado que podía cambiar. Pero no fui, porque en el fondo yo sabía que Concepción tenía razón. La carretera se había vuelto mi verdadera casa, y yo no conseguía renunciar a ella, aún sabiendo que eso costó mi familia, mi felicidad, mi paz. Ahora, a los 52 años, yo soy solo eso, un hombre solitario en un camión, cargando bultos ajenos porque no consigue cargar los propios. Duermo en la litera, como en fondas de la orilla de la carretera, converso con otros traileros sobre todo, menos sobre lo que realmente importa. De vez en cuando, algún colega me pregunta si tengo familia. Siempre respondo lo mismo: tuve, pero la perdí en el camino. Y es verdad, la perdí en el camino de la propia vida, por la carretera que escogí en vez de escoger a quien amaba. El velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora en una carretera recta y desierta. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, anunciando un día más igual a todos los otros. Un día más de huida, de soledad, de arrepentimiento. Yo no sabía que en aquel amanecer, en una curva algunos kilómetros adelante, mi vida iba a cambiar para siempre. No sabía que lo que me esperaba en la carretera no era una carga más para entregar, sino una chance de redención que yo creía que no merecía. El destino, a veces, es generoso con quien menos espera. Y en aquella mañana de marzo, en medio de la nada, entre Hermosillo y Ciudad Obregón, el destino estaba preparando para mí el encuentro más importante de mi vida. Un encuentro que me iba a enseñar que nunca es tarde para ser padre, nunca es tarde para ser familia, nunca es tarde para hacer lo correcto. El sol nacía despacio, pintando el cielo de naranja y rosa, y yo, sin saber, conducía en dirección a mi redención. Lo primero que vi fueron las sombras. 3 bultos corriendo por la orilla de la carretera, tambaleándose como si estuvieran borrachas o heridas. Era casi las 6 de la mañana y la luz tenue del amanecer no me dejaba ver bien. Por un momento pensé que era un espejismo. Pasa mucho cuando uno anda toda la noche, cuando el cansancio comienza a jugarle trucos a la mente. Pero las sombras eran reales y corrían. Disminuí la velocidad forzando la vista. ¿Qué diablos estarían haciendo 3 personas corriendo en una carretera desierta en medio de la nada? Estábamos a unos 40 kilómetros de cualquier pueblo, en una región donde solo pasa ganado y trailero. No era lugar para peatones, mucho menos para personas corriendo como si la vida dependiera de eso. Fue cuando se aproximaron a la franja de luz de mis faros que mi corazón casi se detuvo. Eran 3 muchachas, jóvenes, mojadas por la lluvia que había caído durante la madrugada, con ropas rasgadas y pies descalzos. La mayor de ellas, que debía tener unos 16 años, cargaba una más pequeña en los brazos. La del medio, que parecía tener unos 14, corría al lado de ellas, mirando para atrás de vez en cuando, como si esperara ver a alguien viniendo atrás. Pisé el freno con fuerza. El camión gimió y paró en una nube de polvo rojo.
Mi corazón latía fuerte dentro del pecho y mis manos temblaban en el volante. No podía creer lo que estaba viendo. Dejaron de correr cuando vieron el camión. La mayor abrazó a la menor con más fuerza y las tres se juntaron como pajaritos asustados. Aún de lejos podía ver el miedo estampado en el rostro de ellas. Miedo de mí, miedo del camión, miedo de todo. Apagué el motor. El silencio de la mañana volvió, roto apenas por el canto de los pájaros y por el ruido de mi propia respiración. Abrí la puerta despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que salieran corriendo. «Calma, muchachas», dije, aún dentro de la cabina. «No voy a hacerle daño a nadie». No respondieron. La mayor de ellas dio un paso hacia atrás, jalando a las otras dos. Sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de un terror que nunca había visto en nadie tan joven. La menor, que debía tener unos 10 años, lloraba bajito, agarrada de la blusa de la hermana. Bajé del camión bien despacio, con las manos a la vista. Ya había visto animales heridos con esa misma mirada, listos para atacar o huir, dependiendo del movimiento que hicieras. Ellas estaban así, heridas, asustadas, desesperadas. «Mi nombre es José Carlos», dije, parando a unos 5 metros de ellas. «Soy trailero. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?» La del medio, que tenía los cabellos pegados en el rostro por la lluvia, susurró algo a la mayor. No conseguí escuchar lo que fue, pero vi a la mayor menear la cabeza, como si estuviera diciendo que no confiaba en mí. Fue entonces que noté los detalles que me hicieron helar la sangre. Marcas rojas en las muñecas de las tres, arañazos en los brazos. La ropa de la mayor estaba rasgada a la altura del hombro. La menor tenía un hematoma en el rostro, medio descolorido, como si fuera de algunos días atrás. Alguien había lastimado a esas muchachas. Alguien les había hecho daño y ellas habían huido. ¿Huyeron de alguien?, pregunté con la voz más suave que conseguí. ¿Alguien les hizo daño? La mayor me miró directamente a los ojos por primera vez. Lo que vi allí me partió el corazón en pedazos. Era la misma mirada que mi María Eduarda tenía cuando era pequeña y se lastimaba. Una mirada pidiendo protección, pidiendo que alguien resolviera el problema que era demasiado grande para ella. «No confíen en nadie», dijo, con una voz ronca, como si hubiera gritado mucho. «Todo el mundo solo quiere lastimarnos». Me quité mi chamarra, aquella que siempre llevaba para cuando refrescaba de madrugada. La extendí para ellas, sin acercarme. «No voy a lastimarlas», dije. «Palabra de hombre. Solo quiero ayudar». Hesitaron. La menor paró de llorar y me miró con curiosidad. La del medio dio un paso en mi dirección, pero la mayor sujetó su brazo. «Él puede ser igual a los otros», la mayor susurró. «Puede estar mintiendo». «¿Otros?», pregunté. «¿Qué otros?». Fue entonces que la menor habló por primera vez. Una voz fina, de niña, pero cargada de un dolor que ninguna niña debería conocer. El abuelo nos vendió». Las palabras de ella me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Vendió? ¿Cómo así vendió?». Mi cabeza giró, intentando procesar lo que la niña había dicho. «¿Cómo es eso?», pregunté, agachándome para quedar a la altura de ellas. «¿Su abuelo hizo qué?». La mayor miró a las hermanas, después a mí. Parecía estar midiendo si podía confiar, si podía hablar la verdad. Finalmente, suspiró y las palabras salieron a borbotones, como si las estuviera conteniendo hacía tiempo. «Nuestro padre murió hace 6 meses. Nos quedamos viviendo con el abuelo. A él no le gustamos. Siempre dijo que éramos un peso. Ayer apareció un hombre en la hacienda. Un hombre rico, importante. Estuvieron conversando y escuché cuando el abuelo dijo que podía llevarse a las 3 de una vez, que no iban a dar ningún trabajo. Mi mundo se vino abajo. Había leído sobre eso en los periódicos. Había oído historias de otros traileros,
pero nunca lo había visto de cerca. Nunca había mirado a los ojos de quien sufría con eso. Nos amarraron en el cobertizo, continuó la mayor. Dijeron que el hombre vendría a buscarnos hoy por la mañana, pero conseguimos cortar las cuerdas con un pedazo de vidrio y huimos. Corrimos toda la noche. La menor comenzó a llorar de nuevo y la del medio pasó el brazo alrededor de ella. Me quedé allí, agachado en la carretera, mirando a aquellas 3 niñas que habían pasado por un horror que ni siquiera conseguía imaginar bien. «No vamos a volver», dijo la mayor con una firmeza que me impresionó. «No importa lo que pase, preferimos morir aquí en la carretera que volver para allá». Me levanté despacio, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Estas niñas necesitaban ayuda. Necesitaban a alguien que las protegiera, que las llevara a un lugar seguro, y yo era la única persona allí. «¿Cuál es el nombre de ustedes?», pregunté. La mayor titubeó. Después respondió. «Yo soy Ana. Esta es Beatriz», apuntó a la del medio. «Y esta es Carla», apuntó a la menor. «Ana, Beatriz y Carla», repetí, grabando los nombres en la memoria. «Escuchen bien, sé que tienen miedo, sé que no tienen motivo para confiar en mí, pero prometo, por la memoria de mi propia hija, que no voy a dejar que nadie las lastime». Ana me miró con desconfianza. «¿Usted tiene hija?». «Tenía», dije, sintiendo el nudo en la garganta. «La perdí hace mucho tiempo, por mi propia culpa». «¿Ella murió?», preguntó Beatriz. «No, yo fui el que murió para ella». Las palabras salieron antes de que pudiera sujetarlas. «Abandoné a mi familia. Escogí la carretera en vez de escogerlas a ellas. Ahora no sé ni dónde están». El silencio se instaló entre nosotros. Podía oír el ruido del viento en los arbustos, el canto de un cenzontle lejos, el ronroneo de un camión pasando en la carretera al lado. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo un sueño. «Suban al camión», dije finalmente. «Vamos a salir de aquí». «¿Para dónde?», preguntó Ana. «Para un lugar seguro. No sé dónde aún, pero lejos de quien quiere hacerles daño». Titubeó una vez más, mirando a las hermanas. Carla, la menor, dio un paso en mi dirección. «Tengo hambre», dijo simplemente. Ana suspiró y asintió. «Está bien, pero si usted intenta algo...». «No voy a intentar nada», interrumpí. «Palabra de hombre». Se acercaron al camión. Ayudé a Carla a subir primero, después a Beatriz. Ana subió por último, aún desconfiada, aún mirando para atrás, como si esperara ver a alguien viniendo tras ellas. Cuando todas estaban dentro de la cabina, agarré una botella de agua y unas galletas que siempre llevaba. Bebieron y comieron con avidez, como si no comieran hacía días. Tal vez no hubieran comido mismo. «¿Vamos para dónde?», preguntó Ana de nuevo. Las miré. 3 muchachas que habían pasado por una pesadilla, que habían huido de casa en la madrugada, que estaban ahora en mis manos. No podía llevarlas a la policía local. Si el tal hombre rico era influyente como Ana había dicho, podía haber gente comprada. No podía llevarlas a cualquier lugar. «Tengo una casa», dije, «allá en el interior de Guanajuato. Es sencilla, pero es segura. Mis hijos viven allá conmigo». «¿Sus hijos?», preguntó Beatriz. 3 muchachos, hombres hechos ya, trabajan en la tierra, son gente buena». «¿Y si ellos no nos quieren allá?», preguntó Ana. La miré, al miedo aún estampado en el rostro, a la desconfianza que tenía de todo el mundo. Era una muchacha que había aprendido demasiado pronto que el mundo era peligroso, que las personas podían lastimar, que no se podía confiar en nadie. «Entonces, yo me voy con ustedes», dije. «Vamos a encontrar otro lugar». Ella me miró sorprendida. «¿Por qué? Ni siquiera te conocemos». «Porque», dije, encendiendo el motor del camión, «tal vez ustedes sean la oportunidad que estaba esperando para hacer las cosas bien. Tal vez ustedes sean la chance que Dios me está dando para ser el hombre que siempre debí haber sido».
El camión volvió a la carretera, ahora cargando una carga mucho más valiosa que cualquier saco de arroz o frijol. Cargaba 3 vidas, 3 historias, 3 chances de recomenzar. Y por primera vez en 14 años, yo no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algún lugar. Estaba llevando a casa las hijas que la vida me dio de regalo en una carretera desierta, en una mañana de marzo, cuando menos lo esperaba. El sol estaba alto ahora, iluminando la carretera frente a nosotros, y yo sentía que finalmente estaba siguiendo en la dirección correcta. Las primeras 2 horas de viaje pasaron en silencio casi completo. Las muchachas se acurrucaron en el asiento a mi lado, Carla en el medio, entre las 2 hermanas mayores. De vez en cuando oía un susurro, una palabra intercambiada bajito entre ellas, pero en la mayor parte del tiempo solo había el ronroneo constante del motor y el ruido del viento entrando por las rendijas de la cabina. Yo conducía con cuidado, evitando los baches más grandes, intentando hacer el viaje lo más suave posible. A cada movimiento brusco, veía por el rabillo del ojo cómo se encogían, como si esperaran que algo malo fuera a suceder. Mi corazón se apretaba cada vez que notaba eso. ¿Tienen sed?, pregunté cuando pasamos por un pueblito, de esos con una calle principal y algunas casas esparcidas a los lados. Un poco, respondió Beatriz, la del medio. Paré en una gasolinera. Era un lugar sencillo, con 2 bombas antiguas y una tiendita que vendía de todo un poco. El dueño, un señor de cabello blanco y bigote, me saludó con la mano desde el mostrador. Yo ya había parado allí otras veces. ¿Quieren bajarse para estirar las piernas?, pregunté. Ana meneó la cabeza. Prefiero quedarme aquí. Entendí. Ellas aún no se sentían seguras en ningún lugar. Compré agua, refresco, unos panes dulces y volví al camión. Cuando les entregué los panes, Carla sonrió por primera vez desde que la encontré. «Gracias, don José», dijo, con aquella voz fina de niña. «De nada, pequeña». Ana me miró mientras masticaba el pan. «¿Para dónde estamos yendo realmente?» «Para mi casa. Queda en un pueblito llamado San Miguel de Allende, en el interior de Guanajuato. Es lejos todavía, unas 6 horas de viaje. ¿Y sus hijos, ellos nos van a aceptar?», preguntó Beatriz. Respiré hondo. Era una pregunta que yo mismo me estaba haciendo. Mis 3 hijos, Juan, Pedro y Miguel, vivían conmigo en una casa grande que había construido cuando aún soñaba con tener una familia unida. Después de que Concepción y María Eduarda se fueron, los muchachos acabaron viniendo a vivir conmigo, uno por uno, cuando crecieron y necesitaron un lugar para quedarse. Juan, el mayor, tenía 30 años y trabajaba con ganado. Era serio, callado, aún resentido conmigo por haber abandonado a la familia cuando él era adolescente. Pedro, de 28, cuidaba de la plantación. Más comunicativo que el hermano, pero también cargaba sus rencores. Miguel, el menor de 25, era el más cercano a mí, tal vez porque era muy pequeño cuando todo sucedió. «Ellos son buenos muchachos», dije, «pero puede que se extrañen al principio. Hace mucho tiempo que no recibimos visitas, aún más, así, de sorpresa». «Podemos dormir en el camión», dijo Ana. «No es necesario molestar». «No van a dormir en el camión, no. Mi casa es grande, tiene cuartos sobrando, y ustedes son bienvenidas». Mientras hablaba, yo mismo estaba intentando convencerme de que todo iba a salir bien, que los muchachos iban a entender, que iban a aceptar 3 muchachas desconocidas dentro de casa, sin hacer preguntas de más. Volvimos a la carretera. El sol estaba caliente y encendí el aire acondicionado. Las muchachas se relajaron un poco con el frescor, y Carla hasta apoyó la cabeza en el hombro de Beatriz y se durmió. «Don José», Ana habló bajito, para no despertar a la hermana menor. «¿Usted no se va a arrepentir de haber parado para ayudarnos?».
La pregunta me tomó por sorpresa. La miré por el retrovisor. Estaba sentada atrás de Beatriz, con los ojos fijos en la carretera. ¿Por qué iban a arrepentirme? Porque damos trabajo. Somos 3 bocas para alimentar, 3 personas para cuidar. Y el hombre que nos quería, él tiene mucho dinero, mucho poder. Si él descubre dónde estamos... Ana, interrumpí. Mírame. Ella levantó los ojos y vi en ellos el mismo miedo que había visto en la carretera, miedo de ser rechazada, de ser abandonada, de no ser querida. No me voy a arrepentir y no voy a dejar que nadie les haga daño, eso te lo prometo. Sí, pero ¿y si es peligroso? ¿Y si él viene tras de nosotras? Entonces nos vamos para otro lugar, otro estado, otro país si es necesario, pero no voy a entregarlas a nadie. Se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. ¿Por qué está haciendo esto? Ni siquiera somos parientes suyos. Era una pregunta simple, pero que me movió más de lo que esperaba. ¿Por qué mismo estaba haciendo aquello? ¿Por qué había parado el camión? ¿Por qué estaba llevando 3 desconocidas a casa? ¿Por qué estaba prometiendo protegerlas? ¿Sabes, Ana?, dije despacio. Cuando mi hija era pequeña, siempre imaginaba cómo sería si algún día ella necesitara ayuda y yo no estuviera cerca. Siempre deseé que, si eso sucediera, alguien bueno fuera a aparecer en su camino. ¿Y ahora usted es ese alguien bueno para nosotras? No sé si soy bueno, sé que quiero serlo. Paramos a almorzar en un pueblito llamado Dolores Hidalgo. Elegí un restaurante pequeño, familiar, donde ya había comido otras veces. La dueña, doña Elena, era una señora simpática que hacía unas enchiladas mineras que eran una maravilla. Las muchachas quedaron encantadas con la comida casera. Era visible que hacía tiempo que no comían algo hecho con cariño. Carla llegó a repetir el plato 2 veces, y hasta Ana, que era la más desconfiada, se relajó un poco durante la comida. «Sus nietas son hermosas», comentó doña Elena cuando fui a pagar la cuenta. «Gracias», respondí sin corregir. Por algún motivo, me gustó ser visto como el abuelo de ellas. Me gustó la sensación de tener familia de nuevo, aunque fuera solo una ilusión temporal. De vuelta al camión, Beatriz sacó tema de conversación. Era más habladora que las hermanas, y poco a poco fue contándome más sobre la vida de ellas. Sobre el padre, que había sido un hombre duro, pero que al menos no dejaba que nadie les hiciera daño. Sobre la madre, que había muerto cuando Carla todavía era una bebé. Sobre el abuelo, que siempre las trató como una carga desde que fueron a vivir con él. «Él nunca nos quiso», dijo Beatriz. «Siempre decía que 3 muchachas eran demasiado peso, que él no tenía obligación de cuidarnos. Cuando apareció aquel hombre ofreciendo dinero, ni siquiera lo pensó 2 veces». «Ah, ¿cómo era ese hombre?», pregunté. «Rico, con ropas caras, carro importado». Decía que tenía una hacienda grande que necesitaba muchachas para trabajar en su casa, pero sabíamos que no era para trabajar, ¿verdad? Yo sabía que no era. El nudo en mi estómago se apretó cuando pensé en lo que aquellas muchachas habrían pasado si no hubieran huido. ¿Dijo su nombre? Coronel Antonio. Todo el mundo en la región lo conoce. Tiene tierra para todos lados, ganado, plantación y fama de que consigue lo que quiere. Guardé el nombre en la memoria. Si ese tal coronel venía tras las muchachas, yo quería estar preparado. Ya era final de la tarde cuando llegamos a las afueras de San Miguel de Allende. Era un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce, con una plaza central, una iglesia antigua y casas sencillas esparcidas por las calles de tierra. Mi propiedad quedaba a unos 15 kilómetros fuera del pueblo, en un camino de terracería que yo mismo había mandado abrir años atrás. ¿Aquí es donde usted vive?, preguntó Carla, mirando por la ventana las casas sencillas y los patios con gallineros. Sí, no es una ciudad grande, pero es un lugar bueno. Gente honesta.
vida tranquila. Cuando salimos del pueblo y tomamos el camino de tierra, empecé a ponerme nervioso. ¿Cómo iba a explicarle a los muchachos? ¿Cómo iba a llegar a casa con 3 muchachas desconocidas y decir que iban a quedarse por ahí? La propiedad apareció después de una curva. Era una casa grande, de ladrillo, pintada de blanco con detalles azules. Alrededor había un huerto con mangos y guayabos, un corral con algunas vacas, un gallinero y una huerta bien cuidada. Era un lugar bonito que había construido con amor, soñando con verlo crecer lleno de hijos y nietos. «¡Wow!», susurró Beatriz. «Es muy bonita». Paré el camión en el patio de enfrente. Casi al instante la puerta de la casa se abrió y mis 3 hijos salieron a recibirme. Juan, alto y moreno como yo, con la barba bien cuidada y la mirada seria. Pedro, un poco más bajo, con el cabello claro de la madre y una sonrisa fácil. Miguel, el menor, fornido de tanto trabajar la tierra, con las manos siempre sucias de barro. «Llegaste temprano hoy, padre», dijo Miguel acercándose al camión. Fue entonces que vio a las muchachas dentro de la cabina. Dejó de caminar frunciendo el ceño. Juan y Pedro también se dieron cuenta y se aproximaron curiosos. «Padre», dijo Juan, con aquel tono serio que siempre usaba conmigo, «¿quiénes son estas personas?». Bajé del camión sintiendo el peso de la situación. ¿Cómo se explica una cosa de esas? ¿Cómo se cuenta que encontró 3 muchachas huyendo en la carretera y decidió traerlas a casa? «Muchachos», dije. «Ellas son Ana, Beatriz y Carla. Necesitan ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Pedro. Las muchachas bajaron del camión, pegadas unas a las otras, mirando a mis hijos con la misma desconfianza que me habían mirado a mí por la mañana. Ana se colocó frente a las hermanas en una postura protectora. «Es una larga historia», dije, «pero necesitan quedarse aquí por un tiempo». «¿Quedarse aquí?», Juan repitió incrédulo. «Padre, ¿trajiste 3 desconocidas dentro de casa?». «Ellas no son desconocidas». «Ya no». «Padre», Miguel se acercó y habló bajo. «¿Puedo hablar contigo?». Miré a las muchachas. Ana estaba pálida, probablemente esperando ser rechazada una vez más. Beatriz sujetaba la mano de Carla, que se escondía detrás de las hermanas. «Esperen aquí un minutito», les dije, y me alejé con los muchachos. «Padre, ¿qué historia es esta?», Juan preguntó cuando quedamos lo suficientemente lejos. «No puedes llegar aquí trayendo gente extraña sin avisar». «Ellas estaban huyendo, Juan. Alguien iba a hacerles daño. Mucho daño». «¿Y cuál es nuestro problema?», Juan replicó. «Nosotros no somos refugio de menores fugitivos». «Juan», Pedro lo reprendió, «no hables así. Estoy diciendo la verdad. No conocemos a esas personas. Podría ser una trampa». Miguel, que estaba callado, finalmente habló. «Padre, ellas son muy jóvenes. La menor debe tener, ¿qué? ¿10 años? Más o menos eso». «¿Y estaban solas en la carretera?». «Corriendo, asustadas, con marcas de cuerdas en las muñecas». El silencio se instaló entre nosotros. Podía ver la expresión de mis hijos cambiando conforme entendían la gravedad de la situación. «¿Marcas de cuerdas?», Pedro repitió. «Alguien las había amarrado, Pedro. E iba a hacer algo peor si no hubieran huido». Juan meneó la cabeza aún resistente. «Padre, eso no es problema nuestro. Llévalas a la policía, al consejo tutelar, a quien se encarga de esas cosas». «No puedo». «¿Por qué no?». «Porque el hombre que las quería es poderoso, rico. Puede tener gente comprada. Si las entrego a las autoridades, puede que termine entregándoselas a él». «¿Y si viene aquí a buscarlas?», Juan preguntó. «¿Pensaste en eso? Si descubre dónde están». «Pensé, ¿y si viene, nos vamos?». «¿Nos vamos?». Juan levantó la voz. «¿Estás decidiendo por todos nosotros?». «Estoy decidiendo hacer lo correcto». «Padre», Miguel intervino, ¿podemos al menos escuchar su historia? ¿Decidir después?». Miré a mis 3 hijos.
Juan, aún resistente, pero empezando a ablandarse. Pedro, ya medio convencido. Miguel, siempre dispuesto a ayudar. Escuchen, dije, sé que no les avisé. Sé que es una situación difícil, pero cuando miren a los ojos de aquellas muchachas, van a entender por qué no podía dejarlas en la carretera. Juan suspiró. Está bien, vamos a escuchar, pero no estoy prometiendo nada. Volvimos a donde las muchachas estaban esperando. Se habían sentado en un tronco caído que usaba como banco en el patio, aún abrazadas, aún con miedo. Muchachas, dije, estos son mis hijos, Juan, Pedro y Miguel. Pedro se adelantó. Era siempre el más educado de los tres. Bienvenidas a nuestra casa. Ana lo miró, después a mí. ¿Podemos quedarnos? Pueden, respondí antes de que cualquiera de mis hijos pudiera hablar. Por el tiempo que necesiten. Vi a Juan lanzarme una mirada de reprobación, pero no dijo nada. Miguel dio un paso al frente. Deben estar cansadas del viaje. ¿Quieren tomar un baño? ¿Comer algo? Fue la primera vez que vi a Ana sonreír desde que la encontré. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Nos gustaría mucho un baño, dijo. Pedro, dije, muéstrales dónde está el baño y prepara unos cuartos para ellas. Mientras Pedro llevaba a las muchachas dentro de la casa, Juan se acercó a mí. Padre, espero que sepas lo que estás haciendo. Yo también espero, hijo. Yo también espero. Pero cuando vi a Carla mirando maravillada el huerto, cuando vi a Beatriz sonriendo a Miguel, cuando vi a Ana finalmente relajando los hombros, supe que había hecho lo correcto. Aunque diera problemas, aunque fuera peligroso, aunque cambiara nuestra vida para siempre. A veces, hacer lo correcto es más importante que hacerlo seguro. Y en aquel final de tarde, viendo a 3 muchachas entrar en mi casa después de una vida entera de miedo, finalmente me sentí como un padre de verdad. Como el hombre que siempre debía haber sido. La primera noche fue la más difícil. Acomodé a las muchachas en el cuarto que siempre fue de María Eduarda. Una habitación grande, con 2 camas individuales y una litera que había hecho cuando aún soñaba con tener una casa llena de nietos. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro, con dibujos de flores que Concepción había hecho antes de irse. Ana insistió en que las 3 durmieran en la misma cama. No importaba cuánto les explicara que tenían espacio suficiente, que estaban seguras, que nadie iba a entrar en el cuarto durante la noche. Se amontonaron en la cama más grande, Carla en el medio, abrazadas como pajaritos en un nido. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con un grito. Corrí al cuarto de ellas y encontré a Carla sentada en la cama, llorando y temblando. Ana la mecía despacio, susurrando palabras de consuelo. Fue solo una pesadilla pequeña. Ana decía, estamos seguras ahora. Me quedé parado en la puerta, sin saber si debía entrar o salir. Miguel apareció detrás de mí, también despertado por el ruido. ¿Pesadilla?, preguntó bajito. Ana nos miró. En sus ojos había una mezcla de gratitud y vergüenza. Ella siempre tiene pesadillas, desde que nuestro padre murió. Miguel se acercó despacio, como si estuviera lidiando con un animal herido. ¿Puedo entrar? Ana dudó, después asintió. Miguel se sentó en la orilla de la cama y miró a Carla, que aún lloraba bajito. ¿Sabes? Cuando yo era chico, también tenía pesadillas, dijo con voz suave. Mi padre viajaba mucho, y yo tenía miedo de que nunca más volviera. Carla alzó los ojos rojos hacia él. ¿Y volvía? Siempre volvía. ¿Y sabes lo que me enseñaba cuando tenía miedo? Ella meneó la cabeza. Que las personas buenas siempre encuentran una manera de proteger a quien aman, incluso cuando parece imposible. ¿Usted nos ama?, Carla preguntó con aquella sinceridad brutal de los niños. Miguel me miró después de vuelta a ella. Aún estoy aprendiendo, pero creo que sí. Fue la primera vez que vi a Carla sonreír desde que la encontré. Una sonrisa pequeña, pero que iluminó el cuarto entero.
Los días siguientes fueron una danza delicada de adaptación. Las muchachas se despertaban temprano, antes que cualquiera de nosotros, y se quedaban quietas en el cuarto hasta que alguien tocaba la puerta. Cuando salían, se movían por la casa como sombras, siempre juntas, siempre alertas. Pedro fue el primero en romper el hielo. En la segunda mañana, cuando bajó a desayunar, encontró a las 3 sentadas en el porche trasero, mirando los pajaritos en el huerto. ¿Les gustan los pajaritos?, preguntó. Nuestro padre sabía imitar el canto de todos, respondió Beatriz. Nos hacía dormir cantando igual a los cenzontles. ¿Quieren que les enseñe a reconocer los que viven aquí? Los ojos de Beatriz brillaron. ¿De verdad? Y así comenzó. Pedro pasó la mañana entera mostrándoles los diferentes pájaros del patio. El cardenal que despertaba a todo el mundo, el jilguero que cantaba al final de la tarde, los gorriones que construían nidos en los guayabos. Carla quedó fascinada con una pareja de colibríes que visitaba las flores de la cerca. Juan tardó más en acercarse. Se quedaba observando de lejos, siempre serio, siempre desconfiado, hasta que el miércoles Ana se ofreció a ayudar en la cocina. No es necesario, Juan dijo secamente. Nos las arreglamos solos. Sé cocinar, Ana insistió. Desde que mi madre murió, yo cuido de mis hermanas. ¿Cuántos años tienes realmente? 16. Juan dejó de pelar papas y la miró. Realmente miró por primera vez. 16 años y ya crías a 2 hermanas. Alguien tenía que hacerlo. Había una dignidad en su voz que tocó hasta el corazón empedernido de Juan. Suspiró y le pasó el cuchillo. Está bien, pero yo condimento la carne. Fue el comienzo de una sociedad improbable. Ana tenía manos hábiles en la cocina, sabía hacer pan, conocía condimentos que Juan nunca había oído hablar. A cambio, él le enseñaba trucos que había aprendido viviendo solo con los hermanos. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, Juan preguntó al 5.º día, probando un guisado que Ana había hecho. Mi madre. Ella decía que una mujer que sabe cocinar nunca pasa hambre y nunca deja que su familia pase. Tu madre era sabia. Lo era. Murió cuando Carla tenía 2 años. Desde entonces, intento ser ella para las muchachas. Juan se quedó callado por un momento. No deberías tener que ser madre con 16 años. No, pero la vida no pregunta lo que uno quiere, ¿verdad? Era una sabiduría demasiado pesada para alguien tan joven. Juan entendió en aquel momento por qué el padre había traído a las muchachas a casa. Ellas no eran solo víctimas, eran sobrevivientes. Yo pasaba los días observando esa transformación, ver a mis hijos abriéndose a las muchachas, verlas relajándose poco a poco, ganando color en el rostro, risa en la voz. Era como ver una planta marchita volviendo a la vida después de la lluvia. Pero sabía que no podía durar para siempre. El viernes, cuando fui al pueblo a buscar provisiones, escuché los primeros comentarios. Sé Carlitos. Don Manuel de la tienda me llamó cuando estaba pagando las compras. Supe que tienes unas muchachas allá en casa. ¿Y qué? Nada, no. Solo me parece curioso que aparezcas de la nada con 3 muchachas desconocidas. ¿Curioso por qué? Manuel se acercó y bajó la voz. Porque anduvieron preguntando por ellas. Mi sangre se heló. ¿Quién anduvo preguntando? Unos hombres. No eran de aquí, de la región. Dijeron que estaban buscando a 3 hermanas que se fugaron de casa. Ofrecieron dinero por información. ¿Qué tipo de hombres? Gente fina. Carro importado. Uno de ellos se presentó como abogado del abuelo de las muchachas. Pagué las compras rápidamente y salí de la tienda con el corazón acelerado. Habían encontrado nuestro rastro. No sabía cómo, pero lo habían encontrado. Conduje de vuelta a casa más rápido de lo que debía. Cuando llegué,
Encontré a las muchachas ayudando a Pedro en la huerta, riéndose de algo que Miguel había dicho. Parecía una escena de familia normal, tranquila. Me dio pena arruinarlo. «Muchachas», llamé, «necesitamos hablar». El tono de mi voz debió haber revelado que algo estaba mal. Ana se enderezó inmediatamente y aquella mirada de alerta volvió a sus ojos. «¿Qué pasó?», preguntó. «Vinieron personas preguntando por ustedes al pueblo». El color desapareció del rostro de ella. Beatriz soltó la azada que estaba sujetando. Carla corrió a esconderse detrás de Ana. «¿Saben que estamos aquí?», Beatriz preguntó con voz trémula. «No lo sé, pero saben que están en la región». Juan, que había salido de casa cuando me vio llegar, se acercó. «¿Qué personas, padre?». «Hombres que se dicen abogados del abuelo de ellas, ofreciendo dinero por información». «Mierda», Juan murmuró. Después se volvió hacia las muchachas. «Perdonen el lenguaje». «No fue un abogado», Ana dijo con seguridad. «El abuelo nunca tuvo dinero para un abogado, e incluso si lo tuviera, no lo gastaría para buscarnos». «Entonces fueron hombres del tal coronel», concluí. «¿Qué hacemos ahora?», Miguel preguntó. Era una buena pregunta. Quedarse significaba poner a mi familia en riesgo. Pero huir significaba volver a la vida en la carretera, sin destino, sin paz. «Podemos irnos», Ana dijo bajito. «No queremos traerles problemas». «No se van», Juan dijo antes de que pudiera responder. Me sorprendí. Era la primera vez que él defendía abiertamente la permanencia de ellas. «Juan», comencé. «No, padre, si ellas se van de aquí, ¿a dónde van? ¿Volver a la carretera? ¿Volverse mendigas? ¿O peor?». Ana miró a Juan con sorpresa. «No nos querías aquí». Cambié de opinión. «Ahora ustedes son parte de la familia». Familia. La palabra quedó suspendida en el aire como una promesa. Carla salió de atrás de Ana y corrió a abrazar la pierna de Juan. Él se incomodó, pero no la empujó. «¿Entonces qué hacemos?», Pedro preguntó. «Nos preparamos», respondí. «Y si vienen aquí, van a encontrar una familia, no víctimas». «¿Cómo así?», Beatriz preguntó. «Ustedes son mis sobrinas», dije. «Hijas de mi hermana que murió. Vinieron a vivir aquí después de que quedaron huérfanas. Es la historia que vamos a contar si alguien pregunta». «¿Y si quieren ver documentos?», Ana preguntó. «Ahí improvisamos, pero primero vamos a rezar para que no descubran que están aquí». Aquella noche hicimos una reunión familiar, la primera vez que usé esa palabra para describirnos a todos juntos. Decidimos que las muchachas no iban a ir más al pueblo, al menos por un tiempo, que íbamos a turnarnos para hacer las compras, siempre alertas, siempre cuidadosos, que si algún extraño aparecía en la propiedad, ellas debían esconderse en el granero hasta que se fueran. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», Ana preguntó. «Apenas nos conocen». «Conocemos lo suficiente», Miguel respondió. «Conocemos lo suficiente para saber que merecen estar seguras. Y conocemos lo suficiente para saber que nuestra casa se puso mejor desde que llegaron», Pedro agregó. Juan asintió. «Es verdad. Hacía tiempo que esta casa no tenía ruido de niños, no tenía risa en las comidas. No tenía una familia de verdad», completé. Aquella noche, cuando fui a desear buenas noches a las muchachas, las encontré por primera vez durmiendo en camas separadas. Carla en la litera, Beatriz en una de las camas individuales, Ana en la otra. Era una pequeña señal de que se estaban sintiendo seguras. «Don C», Ana me llamó cuando iba a salir. «¿Qué pasó?». «Gracias por haber parado en la carretera, por habernos traído aquí, por habernos dado una oportunidad». «Gracias a ustedes», respondí, «por haberme dado una oportunidad de ser padre de nuevo». Cerré la puerta despacio y me quedé parado en el pasillo, oyendo el silencio de la casa. Era un silencio diferente al de antes. No era más el silencio de la soledad, de la casa vacía.
Era el silencio de la paz, del hogar, de la familia durmiendo segura. Por primera vez en 14 años sentía que estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, siendo quien siempre debía haber sido. Pero sabía que la tormenta estaba llegando. Podía sentirlo en el aire, como se siente la lluvia antes de que las primeras gotas caigan. Y cuando llegara, íbamos a tener que estar listos. Íbamos a tener que probar que la familia no es solo de sangre, es de elección, es de amor, es de coraje para proteger a quien amamos, no importa el precio. Y si el coronel Antonio quería a esas muchachas, iba a tener que pasar por encima de todos nosotros primero. La calma duró exactamente 11 días. 11 días en los que casi conseguí creer que habíamos escapado, que los hombres del coronel habían desistido, que íbamos a poder vivir en paz. 11 días en los que vi mi casa transformarse en un hogar de verdad, lleno de risas, conversaciones en la mesa de la cena y el ruido de niños jugando en el patio. En la mañana del 12º día, estaba arreglando la cerca del pastizal cuando vi el polvo en el camino. Era temprano, unas 7 horas, y no esperábamos visitas. Mi estómago se contrajo cuando reconocí la forma de 2 carros acercándose. Carros grandes, negros, del tipo que la gente importante usa. ¡Miguel!, grité a mi hijo menor, que estaba ordeñando las vacas. «Agarra a las muchachas y llévalas al granero. ¡Ahora!». Él entendió al instante. Soltó el balde y corrió a casa. Yo caminé en dirección al portón, intentando mantener la calma, pero con el corazón latiendo como tambor. Los carros se detuvieron frente a mi propiedad. Eran 12 SUVs negros, con vidrios oscuros y placas que no conseguí leer bien. Del primer carro bajaron 3 hombres. El que venía al frente era bajo, gordo, de traje caro y cabello gris peinado para atrás. Los otros 2 eran más jóvenes, musculosos, con cara de quien estaba acostumbrado a resolver problemas a la fuerza. Del segundo carro salió solo un hombre, alto, elegante, con unos 60 años y un bigote blanco bien afeitado. Usaba botas de cuero, pantalones de mezclilla nuevos y una camisa impecable. Incluso sin nunca haberlo visto, sabía quién era. Coronel Antonio. «Buenos días», dijo el hombre bajo, acercándose al portón. «Estamos buscando al señor José Carlos». «Soy yo», respondí, intentando mantener la voz firme. «Mi nombre es Dr. Fabio», se presentó, extendiendo una tarjeta que no tomé. «Soy abogado del coronel Antonio aquí presente. Venimos a conversar sobre unas muchachas que pueden estar en su propiedad». «¿Qué muchachas?». El coronel se adelantó. Tenía una voz grave, pausada, llena de autoridad. 3 huérfanas que se fugaron de la casa de su abuelo hace casi 2 semanas. Ana, Beatriz y Carla. Supimos que un trailero las recogió en el camino y las trajo a esta región. No sé de qué están hablando. ¿Está seguro?, el coronel insistió, acercándose más al portón. «Porque tenemos información de que están aquí». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión neutra. ¿Información de quién? Eso no importa. Lo que importa es que esas muchachas son menores de edad, se fugaron de casa y necesitan volver a donde pertenecen. ¿Y a dónde pertenecen? Una sonrisa fría apareció en el rostro del coronel. «Conmigo. Hice un acuerdo legal con su abuelo. Son mi responsabilidad ahora». ¿Responsabilidad para qué? «Para trabajar en mi propiedad. Tengo una hacienda grande. Necesito gente para cuidar de la casa, de los animales. Ellas van a tener comida, techo, ropa, mucho mejor que vivir en la miseria». La forma en que hablaba, como si las muchachas fueran objetos, hizo que mi sangre hirviera, pero sabía que no podía demostrarlo. «Incluso si estuvieran aquí», dije despacio, «¿qué me garantiza que no les va a hacer daño?». El coronel se rió. Una risa sin humor, peligrosa. ¿Hacer daño? Soy un hombre respetado en esta región. Tengo haciendas, ganado, plantaciones.
¿Por qué les haría daño a 3 muchachas que van a trabajar para mí? No lo sé. ¿Por qué lo haría? El abogado se acercó más. Señor José Carlos, vamos a dejar las cosas claras. Esas muchachas son propiedad legal del coronel. Si están aquí, usted está cometiendo el delito de secuestro. Puede ser arrestado. ¿Propiedad? Repetí, incrédulo. Las personas no son propiedad. Lo son cuando existe un contrato legal, el abogado replicó. Su abuelo firmó todos los papeles necesarios. Fue entonces que Juan apareció en el porche de la casa. Tenía una expresión seria, pero tranquila. Pedro apareció luego, saliendo del corral. ¿Algún problema, padre? Juan preguntó alto, para que los visitantes oyeran. Ninguno, respondí. Solo unos señores que se perdieron. El coronel miró a mis hijos después de vuelta a mí. Bonita familia. Sería una pena si algo les pasara por su terquedad. La amenaza fue clara como el agua. Sentí la rabia subir, pero me controlé. ¿Me está amenazando? Estoy siendo realista. Esta es una región peligrosa. Los accidentes suceden, las casas se incendian, el ganado desaparece. Sería terrible si algo así sucediera con quien no coopera con las autoridades locales. ¿Usted es una autoridad? Soy el hombre más importante en un radio de 200 kilómetros. Tengo amigos en la policía, en la presidencia municipal, en el poder judicial. Cuando quiero algo, lo consigo. Uno de los matones se acercó al portón y lo probó. Estaba cerrado con llave, pero no iba a aguantar mucho si decidían entrar a la fuerza. Última oportunidad, dijo el coronel. Entregue a las muchachas y no habrá problemas para nadie. La terquedad solo va a traer sufrimiento. ¿Y si digo que no están aquí? Entonces voy a tener que buscarlas. Y cuando busco, a veces las cosas se ponen desordenadas. El abogado sacó un papel del bolsillo. Tenemos aquí una orden de cateo, firmada por el juez del distrito. Tomé el papel y lo leí rápidamente. Era oficial, sellado, firmado. No entendía mucho de documentos legales, pero parecía verdadero. Pueden entrar entonces, dije, abriendo el portón. Pero quiero ver esa búsqueda. Entraron en la propiedad. El coronel y el abogado caminaron en dirección a la casa, mientras que los 2 matones se quedaron conmigo. Juan y Pedro bajaron del porche y vinieron hacia mí. Pueden revisar toda la casa, dije alto. No tienen nada que esconder. Los próximos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Ellos revisaron cada habitación, abrieron todos los armarios, miraron debajo de las camas. Yo rezaba para que las muchachas estuvieran bien escondidas en el granero, para que Miguel hubiera conseguido llevarlas a tiempo. ¿Dónde está el tercer hijo?, preguntó el coronel cuando terminó de revisar la casa. Trabajando, respondió Juan secamente. ¿Trabajando dónde? En el pastizal, cuidando del ganado. El coronel miró en dirección al granero. Mi corazón casi se detuvo. Vamos a echar un vistazo allí también. Caminamos todos en dirección al granero. Yo rezaba bajito para que Miguel hubiera tenido tiempo suficiente para que las muchachas estuvieran escondidas donde nadie pudiera encontrar. El coronel abrió la puerta del granero. Allí dentro estaban solo fardos de heno, algunos equipos agrícolas y Miguel, arreglando un arado viejo. «Buenos días», Miguel saludó, sin levantar los ojos del trabajo. «Buenos días», respondió el coronel, mirando alrededor. «Trabajando temprano». El trabajo no espera. El coronel y los matones revisaron cada rincón del granero, movieron fardos de heno, miraron detrás de los equipos, golpearon las paredes buscando escondites. Nada. ¿Satisfecho?, pregunté cuando terminaron. El coronel me miró con rabia mal disimulada. «Por ahora, pero voy a volver. Y la próxima vez que vuelva es mejor que tenga una respuesta diferente». «¿Respuesta para qué? Ya dije que no sé de ninguna muchacha». «¿Estás seguro de eso?» «Absolutamente». Se acercó a mí tanto que podía sentir el olor del cigarro caro que fumaba.
Sé, Carlitos, dijo bajo, solo para que yo oyera, siempre consigo lo que quiero, siempre. Y quiero a esas muchachas. Si están aquí, lo voy a descubrir. Si no están, voy a encontrar dónde están. Y cuando las encuentre, quien las esté protegiendo se va a arrepentir amargamente. Es una amenaza, es una promesa. Salieron de la propiedad sin más palabras. Quedamos parados, yo y mis hijos, viendo los carros alejarse en una nube de polvo. Solo cuando desaparecieron de vista, conseguí respirar bien. ¿Dónde están ellas?, pregunté a Miguel. En el agujero, respondió. El agujero era un escondite que había mandado cavar años atrás, durante una época en que la región estaba violenta. Era debajo del granero, cubierto por tablas y heno. Pequeño, sofocante, pero totalmente invisible. Fuimos hasta allí y Miguel quitó las tablas. Las 3 muchachas estaban encogidas en el escondite, abrazadas, con los ojos abiertos de miedo. ¿Se fueron?, Ana preguntó con voz trémula. Se fueron, respondí ayudándolas a salir. Pero van a volver. Era él, dijo Beatriz temblando. Era el coronel. Reconocí la voz. Carla estaba llorando bajito. Juan la tomó en brazos, en una demostración de cariño que me sorprendió. No las van a agarrar, dijo con firmeza. No mientras yo esté vivo. ¿Qué hacemos ahora?, Pedro preguntó. Miré a mis hijos, a las muchachas asustadas, a la casa que había convertido en hogar. El coronel había dejado claro que no iba a desistir, iba a volver con más gente, con más violencia. Y la próxima vez, tal vez la orden de registro viniera acompañada de esposas para mí. Tenemos 2 opciones, dije. Entregamos a las muchachas y vivimos en paz, o luchamos. Luchamos, dijo Juan inmediatamente. Luchamos, coincidió Pedro. Luchamos, completó Miguel. Ana me miró con lágrimas en los ojos. No queremos que se lastimen por nuestra causa. Ustedes son familia ahora, respondí, y a la familia se protege. Aún sabiendo que él puede volver con más gente, aún sabiendo que puede ser peligroso, principalmente sabiendo eso. Aquella tarde hicimos planes. Planes de fuga, de resistencia, de protección. Escondimos documentos importantes, guardamos dinero en lugares seguros, preparamos maletas de emergencia. Si tuviéramos que salir corriendo, íbamos a estar listos. Pero en el fondo, yo sabía que no iba a servir de mucho. El coronel Antonio era poderoso, rico, influyente. Tenía recursos que yo ni siquiera conseguía imaginar. Si él realmente quería a las muchachas, iba a conseguirlas. A no ser que yo hiciera algo que él no esperara. Algo que cambiara el juego completamente. Aquella noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé en el porche mirando las estrellas y pensando en una hija que había perdido hacía 14 años, pensando en 3 muchachas que el destino había puesto en mi camino, pensando en el hombre que era y en el hombre que quería ser, y fue entonces que tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, para mejor o para peor. Iba a luchar, pero no de la forma que el coronel esperaba. Iba a luchar con la única arma que él no podía comprar, la verdad. No dormí aquella noche. Me quedé en el porche hasta que salió el sol, bebiendo café y pensando en lo que tenía que hacer. Era una idea loca, peligrosa, que podía salir todo mal, pero era la única oportunidad que teníamos. Cuando el gallo cantó, ya había tomado la decisión. Juan, llamé a mi hijo mayor cuando bajó a desayunar. Necesito que cuides de las muchachas hoy. No salgo de casa por nada, no importa lo que suceda. ¿A dónde vas? A resolver esto de una vez por todas. Él me miró preocupado. Padre, ¿qué estás pensando hacer? Lo que debía haber hecho desde el comienzo. Tomé el camión y salí en dirección al pueblo, pero no para San Miguel de Allende. Fui directo para León, la capital. Iba a necesitar ayuda y sabía exactamente dónde encontrarla.
Guadalupe Ríos era reportera del periódico local hacía más de 20 años. Una mujer de unos 50 años, cabello canoso, ojos inteligentes y una reputación de no tener miedo de nadie. Yo la conocía de vista. Ya la había visto investigando casos polémicos, denunciando corrupción, incomodando gente poderosa. La encontré en la redacción del periódico, una sala pequeña y desordenada, llena de papeles y con olor a café viejo. «¿Guadalupe Ríos?», pregunté en la recepción. «Soy yo», respondió, levantando los ojos del ordenador. «¿En qué puedo ayudar? Tengo una historia para usted, una historia que va a hacer mucho ruido». Ella me miró con interés. Los reporteros tienen un instinto para esas cosas. ¿Qué tipo de historia? Tráfico de menores, un coronel rico comprando niños, corrupción en la justicia. Ahora tenía su atención total. Ella guardó lo que estaba escribiendo y me hizo sentar en una silla frente a su mesa. «Cuénteme todo», dijo, tomando una grabadora. Y yo conté. Conté sobre encontrar a las muchachas en la carretera, sobre la fuga de ellas, sobre el abuelo que las había vendido. Conté sobre la visita del coronel, sobre las amenazas, sobre la orden de cateo que parecía legal, pero que dudaba que lo fuera. Guadalupe escuchó todo en silencio, haciendo anotaciones de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callada por un momento, procesando la información. «Es una historia fuerte», dijo finalmente, «pero necesito pruebas. No puedo publicar solo basado en su relato. ¿Qué tipo de pruebas? Primero, necesito hablar con las muchachas, escuchar su versión. Después, necesito investigar a ese coronel, a ese abogado, verificar si la orden es verdadera. Las muchachas están con miedo, no sé si van a querer hablar. Voy con usted. Soy buena con niños, y si realmente pasaron por lo que usted contó, van a querer que la historia sea contada». Volvimos juntos para San Miguel de Allende. En el camino, Guadalupe me hizo 1000 preguntas sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre por qué había decidido ayudar a las muchachas. Respondí todo con honestidad. Si iba a confiar en ella, tenía que confiar completamente. Cuando llegamos a casa, encontré a mis hijos tensos, alertas. Miguel estaba en el porche con un rifle en los brazos. «Padre, gracias a Dios», dijo cuando me vio. «Pensamos que había hecho alguna tontería». Traje una reportera. «¿Una reportera?» Juan apareció en la puerta. «Padre», ¿enloqueció? «Tal vez, pero es la única manera de parar esto». Presenté a Guadalupe a mis hijos y expliqué el plan. Se mostraron escépticos al comienzo, pero cuando ella explicó cómo la prensa podía presionar autoridades, cómo una denuncia pública podía proteger a las muchachas mejor que cualquier escondite, comenzaron a entender. Las muchachas estaban en el cuarto, haciendo dibujos con lápices de colores que Pedro les había comprado. Cuando entré con Guadalupe, Ana se levantó inmediatamente en posición de defensa. «¿Quién es ella?» «Una amiga», dije. «Alguien que puede ayudarnos». Guadalupe se acercó despacio con una sonrisa amable. «Hola, muchachas. Mi nombre es Guadalupe, soy periodista. Don José me contó su historia y me gustaría oírla de su boca». «¿Para qué?», Ana preguntó desconfiada. «Para contarla a todo el mundo, para que otras personas sepan lo que les sucedió y puedan ayudar». «Nadie va a creer», Beatriz dijo bajito. «Sí van a creer. Si ustedes cuentan la verdad, las personas van a creer». Carla, que estaba sentada en la cama sujetando una muñeca que Miguel le había dado, miró a Guadalupe con curiosidad. «¿Va a escribir nuestra historia en el periódico?» «Sí. Y cuando las personas la lean, van a saber que ustedes son víctimas, no criminales. Van a saber que quien les hizo daño fue su abuelo y el coronel». Ana dudó. Miró para mí, después para las hermanas. «Si contamos todo, ellos no van a poder hacernos daño. Va a ser mucho más difícil», Guadalupe respondió. «Cuando una historia es pública,
Cuando todo el mundo está viendo, los malos tienen que tener cuidado. ¿Y don José y sus hijos? ¿Ellos no van a tener problemas? Al contrario, van a ser vistos como héroes, como personas que las salvaron. Fue Ana quien tomó la decisión. Está bien, contamos. Las próximas 2 horas fueron dolorosas. Guadalupe grabó todo con delicadeza, pero sin dejar nada fuera. Las muchachas contaron sobre la muerte del padre, sobre la vida difícil con el abuelo, sobre el día en que el coronel apareció. Contaron sobre ser amarradas en el cobertizo, sobre la fuga en la madrugada, sobre el miedo de ser encontradas. Carla lloró cuando contó sobre las pesadillas. Beatriz tembló cuando describió la mirada del coronel. Ana mantuvo la compostura, pero yo veía el dolor en sus ojos cuando recordaba cada detalle. «Son muy valientes», Guadalupe dijo cuando terminaron, «e hicieron lo correcto contando esta historia». «¿Ahora qué sucede?», Ana preguntó. «Ahora voy a investigar. Voy a verificar esta orden. Voy a buscar información sobre el coronel. Voy a conversar con autoridades en México, DF. Y mañana su historia va a estar en el periódico. ¿Y si él viene aquí antes de eso?». «No va a venir», dije con una confianza que no sentía totalmente. Ahora que la historia va a ser pública, él no puede darse el lujo de hacer algo violento. Guadalupe pasó el resto del día investigando. Hizo llamadas, consultó archivos, conversó con fuentes. Cuando anocheció, había descubierto cosas que me hicieron helar la sangre. «El coronel Antonio es peor de lo que imaginaban», dijo durante la cena. «Tiene al menos 5 denuncias de abuso de menores, todas archivadas por falta de pruebas. Tiene conexiones con políticos importantes, jueces, delegados. Y su abogado tiene historial de falsificar documentos». «¿La orden era falsa?», Juan preguntó. «Probablemente. Voy a confirmar mañana, pero todo indica que sí». «¿Y ahora?». «Ahora vamos con todo. Historia en la primera página, fotos de las muchachas, con los rostros borrados para proteger, denuncia formal en la Procuraduría General de la República. Va a ser un escándalo». Aquella noche, por primera vez en días, conseguimos cenar en paz. Las muchachas parecían más ligeras, como si contar la historia les hubiera quitado un peso de encima. Hasta Ana sonrió algunas veces, pero la paz duró poco. Alrededor de las 10 de la noche, Miguel vino corriendo del porche. «Padre, vienen carros, muchos carros». Mi corazón se desplomó. Corrí hacia la ventana y vi al menos 5 vehículos acercándose. No eran los mismos de antes. Estos eran camionetas, carros de la policía, un camión grande. «Es un operativo», Guadalupe dijo mirando por la ventana. «Vinieron con toda la fuerza». «¿Qué hacemos?», Pedro preguntó. Miré a las muchachas que habían palidecido de nuevo, a mis hijos que estaban listos para luchar, a Guadalupe que ya estaba sacando fotos con la cámara. «No huimos», dije, «no nos escondemos, enfrentamos». «Padre», Juan comenzó, «no, basta de miedo, basta de escondernos. Si quieren a las muchachas, van a tener que explicar por qué frente a una periodista». Los carros pararon en el patio. Esta vez, el coronel había venido con toda su fuerza. Unos 15 hombres, incluyendo policías uniformados. Salimos todos para el porche. Yo al frente, con las muchachas atrás de mí, mis hijos a los lados, y Guadalupe con la cámara en la mano. El coronel bajó del carro principal. Estaba furioso, pero intentando mantener la compostura. «José Carlos», gritó, «ahora se acabó el juego. Vine con la policía. ¿Va a entregar a las muchachas por las buenas o por las malas?». «¿Con qué autoridad?», grité de vuelta. «Con la autoridad de quien tiene la ley de su lado». Fue entonces que Guadalupe se adelantó. «Coronel Antonio», dijo alto para que todos oyeran, «Guadalupe Ríos, del periódico El Sol de León. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su participación en el tráfico de menores». El silencio que se instaló fue ensordecedor.
El coronel se puso blanco, los policías se miraron, los matones no sabían a dónde mirar. ¿Qué tráfico? El coronel tartamudeó. El tráfico que implica comprar niños de parientes necesitados para explotación sexual. Las muchachas que están aquí son víctimas, coronel, y todo este operativo está siendo documentado. Guadalupe levantó la cámara y los flashes comenzaron a disparar. El coronel intentó cubrir el rostro, pero era demasiado tarde. Delegado, Guadalupe se dirigió al policía que parecía estar al mando. Tiene conocimiento de que este hombre está siendo investigado por la Procuraduría General de la República por tráfico de personas. El delegado, un hombre de unos 40 años con cara de asustado, meneó la cabeza. No sé de ninguna investigación. Pues debería, así como debería saber que la orden que están cumpliendo es falsa. ¿Cómo falsa? Guadalupe sacó unos papeles de la bolsa. Tengo aquí la confirmación del registro público de la propiedad. El juez que supuestamente firmó esta orden estaba de vacaciones en la fecha en cuestión. El documento es una falsificación. El mundo se derrumbó en la cabeza del coronel. Miró al abogado, que estaba más blanco que un papel. Miró a los policías, que comenzaban a alejarse. Me miró a mí, con un odio que daba para sentir en el aire. Esto no se va a quedar así, dijo bajo, pero lo suficientemente alto para que la grabadora de Guadalupe captara. ¿Está amenazando testigos frente a la policía y a una periodista? Guadalupe preguntó, fingiendo sorpresa. El coronel se dio cuenta de que había caído en una trampa. Dio media vuelta y volvió al carro, seguido por los matones. Los policías se quedaron un tiempo más, medio sin saber qué hacer, hasta que el delegado decidió que era mejor irse también. Cuando el último carro desapareció en la carretera, Carla salió de detrás de mí y corrió a abrazar mis piernas. ¿Se acabó, don José? ¿Ellos no van a volver más? La tomé en brazos y miré a Guadalupe, que estaba sonriendo. Se acabó, pequeña. Ellos no van a molestar más. ¿Cómo puede estar segura?, Ana preguntó. Porque, Guadalupe respondió, mañana la historia va a estar en todos los periódicos del estado. El coronel va a estar siendo investigado. Y ustedes van a estar bajo protección oficial. ¿Protección oficial? Hablé con la Procuraduría General de la República mientras ustedes cenaban. Ellos van a asumir el caso. Ustedes van a poder quedarse aquí con don José, pero ahora legalmente. Se van a convertir en hijas adoptivas de él. Miré a las muchachas, después a mis hijos. Si ustedes quieren, dije, si quieren realmente formar parte de esta familia alocada. Ana comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Queremos, dijo, queremos mucho. Y fue así que nuestra familia de 6 se convirtió en una familia de 7. No del modo que imaginaba cuando era joven, pero del modo que el destino quiso, del modo que tenía que ser. 3 semanas después, el coronel Antonio fue arrestado. 6 meses después, fue condenado a 12 años de prisión. Su abogado también fue arrestado por falsificación de documentos. ¿Y las muchachas? Las muchachas florecieron como flores después de la lluvia. Ana volvió a estudiar y descubrió que tenía talento para escribir. Beatriz se apasionó por la veterinaria y pasó a cuidar de todos los animales de la propiedad. Carla se convirtió en la reina de la casa, mimada por todos nosotros. En el porche de mi casa ahora había una foto nueva, una foto de familia, todos nosotros juntos, sonriendo, felices. La familia que siempre soñé tener, que llegó cuando menos esperaba por un camino que nunca imaginé. Y cuando miro para esa foto, recuerdo la mañana en que vi 3 bultos corriendo en la carretera. Recuerdo la decisión de parar el camión. Recuerdo el hombre solitario que era y el padre que me convertí. A veces, la vida da una segunda oportunidad. A veces, cuando uno piensa que perdió todo, el destino pone en tu camino la oportunidad de recomenzar. Y a veces, para salvar a alguien, uno acaba salvándose también.
2 años después. Me desperté con el olor a café fresco y el ruido de risas viniendo de la cocina. Era domingo, 6 de la mañana, y yo podía haber quedado durmiendo hasta más tarde. Pero desde que las muchachas llegaron, yo no conseguía más quedarme en la cama cuando había vida sucediendo en mi casa. Bajé para la cocina y encontré a Ana enseñando a Carla a hacer pan. Juan estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico y tomando café, mientras Beatriz mostraba a Pedro un pajarito herido que había encontrado en el patio. Miguel aún dormía. Era el único que conseguía dormir hasta tarde, incluso con toda la agitación. «Buenos días, padre». Ana me saludó con las manos sucias de harina. «Padre». Aún se me erizaba la piel cuando ella me llamaba así. 2 años de adopción oficializada, 2 años de documentos firmados, y aún me emocionaba cada vez que una de ellas me trataba como padre. «Buenos días, hija. ¿Cómo ustedes despertaron tan temprano?» «Carla quería aprender a hacer pan igual al de la abuela Concepción», Ana respondió. Abuela Concepción. Era así que ellas llamaban a mi exmujer ahora. Porque sí, después de 14 años, yo finalmente había tenido el coraje de buscar a Concepción y a María Eduarda. Fue 6 meses después del caso del coronel, cuando las cosas ya estaban calmándose. Guadalupe, que se había convertido en amiga de la familia, consiguió la dirección de ellas a través de un investigador privado. Estaban viviendo en México, DF. Concepción trabajaba en una escuela y María Eduarda, ahora con 22 años, se había graduado de maestra. La primera llamada fue la más difícil de mi vida. Concepción atendió, y cuando dije mi nombre, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «José Carlos», dijo finalmente, «después de 14 años. Concepción, ¿tú qué? ¿Finalmente te acordaste de que tenías familia?» Lo merecía. Merecía cada palabra dura, cada tono de amargura en su voz, pero conté todo. Conté sobre las muchachas, sobre el cambio en mi vida, sobre cómo tener una familia de nuevo me hizo percibir lo que había perdido. «¿Quieres conocerme?», fue María Eduarda quien preguntó cuando Concepción le pasó el teléfono. «Más que todo en la vida», respondí. El primer encuentro fue tenso. Ellas vinieron para San Miguel de Allende en una tarde de sábado y yo estaba más nervioso que un adolescente en la primera cita. María Eduarda era una mujer linda, con los ojos verdes de la madre y mi manera terca de fruncir el ceño. Concepción estaba más delgada, con hebras canosas en el cabello, pero aún tenía aquella sonrisa que me conquistó décadas atrás. Las muchachas quedaron encantadas con ellas, principalmente Carla, que inmediatamente adoptó a Concepción como abuela y a María Eduarda como hermana mayor. Ana y Beatriz fueron más cautelosas al comienzo, pero luego se rindieron al cariño genuino de las dos. ¿Ellas son sus hijas ahora?, María Eduarda me preguntó cuando quedamos solos en el porche. «Lo son, legalmente y en el corazón. ¿Y yo aún soy su hija?». La pregunta me partió el corazón. «Siempre lo fuiste, María, incluso cuando yo no lo merecía». «No lo mereciste realmente», dijo, pero sin rabia. «Pero tal vez podamos intentarlo de nuevo, despacio». E intentamos, despacio, con paciencia, con mucha conversación y algunos momentos difíciles. Concepción nunca volvió para mí como mujer. Ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero ella volvió como madre de mis hijos, como abuela de las muchachas, como parte de la familia extraña y maravillosa que construimos. María Eduarda ahora venía todo mes a pasar el fin de semana. Las muchachas la adoraban. Mis hijos habían ganado una hermana. Y yo tenía mi hija de vuelta. ¿El pajarito va a quedar bien?, pregunté a Beatriz, que estaba examinando el animalito herido. «Creo que sí. Es solo un ala lastimada. En algunos días va a poder volar de nuevo».
Beatriz tenía maña con animales heridos, no solo pájaros, cualquier bicho que llegara lastimado a la propiedad acababa en las manos de ella. Se había convertido en la veterinaria no oficial de la región. Padre, Juan me llamó, doblando el periódico. Salió un artículo sobre aquella ley nueva de protección a menores. Citaron nuestro caso como ejemplo de adopción exitosa. Nuestro caso se había convertido en referencia. Guadalupe continuó acompañando nuestra historia, escribiendo sobre los desdoblamientos, sobre cómo una familia puede formarse de maneras inesperadas. Recibíamos cartas de personas de todo México, contando historias parecidas, pidiendo consejos, agradeciendo por haber mostrado que es posible hacer lo correcto. ¿Y el coronel?, pregunté. ¿Alguna noticia? Perdió otro recurso. Va a cumplir la pena íntegra. 2 años de prisión habían quebrado al coronel Antonio. Su red de influencia se desmoronó cuando otros casos salieron a la luz después de nuestra denuncia. Descubrieron que él estaba involucrado con el tráfico de personas hacía más de una década. La investigación reveló otras familias destruidas, otros niños que sufrieron en sus manos. Padre, Carla me jaló por la camisa. El pan está casi listo. La señora Guadalupe dijo que usted iba a contar la historia de nuevo. La historia. Toda semana, generalmente el domingo por la mañana, las muchachas me pedían para contar la historia de cómo nos encontramos. Nunca se cansaban de oír, y yo nunca me cansaba de contar. ¿Qué parte quieren oír? Toda. Ana respondió como siempre. Desde el comienzo. Nos sentamos todos en la sala. Miguel había despertado y bajado para juntarse a nosotros. Era nuestro ritual de domingo, nuestra manera de recordar cómo llegamos hasta allí. Era una madrugada de marzo. Comencé como siempre comenzaba. Yo estaba conduciendo solo en la carretera Federal 15, entre Hermosillo y Ciudad Obregón, y conté todo de nuevo. La soledad, el encuentro en la carretera, el miedo de las muchachas, la decisión de ayudar, las primeras noches difíciles, la llegada del coronel, el plan con Guadalupe, el enfrentamiento final. Pero esta vez, mientras contaba, percibí una cosa que nunca había percibido antes. La historia no era solo sobre yo salvando a 3 muchachas, era sobre cómo esas 3 muchachas me salvaron a mí. Durante 14 años, yo había sido un hombre perdido, huyendo de responsabilidades, cargando culpa, viviendo sin propósito. Las carreteras eran mi refugio y mi prisión. Yo pensaba que estaba libre, pero en realidad estaba más preso que cualquier detenido. Cuando paré el camión en aquella madrugada, cuando miré a los ojos de aquellos 3 niños asustados, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en años, yo tenía un motivo para luchar que no fuera yo mismo. Por primera vez, yo podía ser el hombre que siempre quise ser. Y ahí, Carla preguntó cuando terminé la historia, todos vivieron felices para siempre. No existe para siempre, pequeña, respondí, pero todos están viviendo felices por hoy. Y mañana vemos si conseguimos vivir felices de nuevo. Y si aparecen otros niños necesitando ayuda, ahí ayudamos de nuevo, incluso si es peligroso, principalmente si es peligroso. Ana sonrió, porque la familia protege a la familia. Eso mismo. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto y todos se habían esparcido por la casa para hacer sus actividades de domingo, fui hasta el cuarto que ahora era oficialmente de las muchachas. En la pared había una foto que Ana había sacado hacía algunos meses. Era una foto nuestra en el huerto, todos los 8. Yo, mis 3 hijos, las 3 muchachas y María Eduarda, que estaba visitando aquel fin de semana. Estábamos todos sonriendo, abrazados, felices. Era la familia que siempre soñé tener, solo que mejor. Porque esta familia no fue construida solo con sangre o casamiento. Fue construida con elección, con amor, con la decisión diaria de cuidar unos de los otros. Tomé las llaves del camión
y salí para el porche. Hacía meses que yo no viajaba. Había vendido mi tráiler y comprado un camión menor que usaba solo para cargar cosas de la propiedad. No sentía más la necesidad de huir para la carretera. Mi casa se había convertido en el lugar donde más quería estar. Miguel apareció en el porche. ¿Va a salir, padre? Voy a dar una vuelta al pueblo, a comprar unas cosas para Ana. Ella está necesitando material escolar nuevo. ¿Quiere compañía? No es necesario. Voy solo mismo. Pero por primera vez en décadas, solo no significaba solitario. Significaba apenas que yo estaba yendo a hacer algo para mi familia y volvería luego para casa. La carretera para el pueblo estaba igual, el mismo polvo rojo, el mismo calor, los mismos baches que conocía de memoria. Pero yo era completamente diferente. Era un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. En el pueblo compré los materiales para Ana, unos libros de veterinaria para Beatriz, unos dulces que le gustaban a Carla. Para mis hijos compré cerveza helada para beber al final de la tarde. Para María Eduarda, que vendría el próximo fin de semana, compré un CD de música de mariachi que ella había comentado que quería. En la vuelta, paré en la misma gasolinera donde había parado con las muchachas 2 años atrás. El mismo señor de cabello blanco aún estaba allí. ¿Y ahí, C. Carlitos? ¿Cómo van las muchachas? Van bien, creciendo, estudiando, convirtiéndose en jovencitas. Oí decir que se convirtió en padre de nuevo oficialmente. Me convertí, mejor cosa que ya hice en la vida. ¿Y su hija de sangre? También volvió. Ahora tengo 4 hijas y 3 hijos. Casa llena. El viejo sonrió. Casa llena es casa feliz. Es verdad. En la vuelta para casa, cuando vi la propiedad aparecer después de la curva, sentí aquella sensación familiar de llegada. No la llegada del trailero cansado que para descansar antes de seguir viaje, sino la llegada del padre que volvió para casa. En el patio, Carla estaba jugando con los perros. Beatriz cuidaba de un cachorro de gato que había aparecido lastimado en la propiedad. Ana ayudaba a Juan a arreglar la cerca. Pedro y Miguel conversaban a la sombra del guayabo. Era una escena simple, cotidiana, nada de extraordinario. Pero para mí, que había pasado tanto tiempo buscando sentido en la carretera, en aquella escena estaba todo lo que siempre quise: familia, hogar, propósito. Bajé del camión y fui abrazado por Carla, que siempre corría para recibirme cuando yo llegaba. Ana me dio un beso en el rostro. Beatriz me mostró el gatito. Mis hijos saludaron desde el porche. Traje lo que pidieron, dije, entregando las bolsas. Gracias, padre. Ana dijo, tomando los materiales escolares. Padre. 2 sílabas simples que cargaban el peso de una transformación completa. 2 sílabas que me recordaban todos los días de quien yo elegí ser. Aquella noche, después de la cena, cuando todos ya habían ido a dormir, me quedé solo en el porche mirando las estrellas. Era el mismo porche donde, 2 años atrás, había tomado la decisión de luchar por la verdad, donde había decidido que no iba a huir más. Pensé en la carretera, en los años que pasé rodando México, cargando bultos ajenos porque no conseguía cargar el mío propio. Pensé en la soledad, en la culpa, en la sensación de estar siempre huyendo de algo, pero principalmente pensé en la mañana en que vi 3 bultos corriendo en la orilla de la carretera, en la decisión de parar el camión, en el momento que cambió todo. A veces me pregunto qué habría sucedido si yo no hubiera parado. Si hubiera seguido viaje como siempre hacía, ignorando lo que veía, fingiendo que no era problema mío. ¿Las muchachas habrían sido capturadas? ¿Habrían sufrido en las manos del coronel? ¿Habrían sobrevivido? Nunca voy a saber, y no quiero saber. Lo que sé es que en aquella mañana 3 muchachas necesitaban un padre y un hombre solitario necesitaba una familia.
El destino juntó esas necesidades en una carretera polvorienta, en un encuentro que parecía accidental, pero que tenía todo de propósito. Hoy, cuando miro para mi vida, veo que todo el dolor, toda la soledad, todo el arrepentimiento que cargué por 14 años sirvió para algo. Sirvió para prepararme para reconocer en aquellos 3 niños asustados la chance de redención que yo no sabía que estaba buscando. La carretera me enseñó muchas cosas. Me enseñó que México es inmenso y generoso. Me enseñó que existen personas buenas en todos los rincones, dispuestas a ayudar a un extraño necesitado. Me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre, pero principalmente la carretera me enseñó que no importa cuánto tiempo pasaste perdido, siempre hay un camino de vuelta para casa. A veces, ese camino pasa por decisiones difíciles, por enfrentamientos aterradores, por momentos en que uno tiene que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Cuando uno elige lo que es correcto, uno descubre que nunca estuvo realmente perdido. Uno estaba apenas esperando el momento correcto para encontrar quién uno siempre fue destinado a ser. Me levanté de la silla y entré en casa. En el pasillo, paré en la puerta del cuarto de las muchachas. Ellas dormían tranquilas, cada una en su cama, respiración suave de quien duerme en paz. Ana, con un libro aún abierto en el pecho. Beatriz, con la mano extendida en dirección a una jaula donde un pajarito herido se recuperaba. Carla, abrazada a la muñeca que Miguel le había dado. 3 muchachas que un día corrieron asustadas en una carretera desierta, huyendo de una pesadilla. Ahora dormían seguras en una casa llena de amor, protegidas por una familia que escogió cuidarlas. Cerré la puerta despacio y fui para mi cuarto. En la mesa de noche había una foto que María Eduarda me había dado. Era una foto mía con ella cuando era pequeña, antes de que yo me fuera de casa. Yo la sujetaba en brazos y ella sonreía para la cámara. Al lado de la foto había otra, una foto reciente de todos nosotros juntos en la última Navidad. 2 familias que se habían convertido en una. 3 muchachas que se habían convertido en mis hijas. Un trailero solitario que se había convertido en padre de 7 hijos. Antes de dormir, como hacía todas las noches, agradecí. Agradecí por haber tenido el coraje de parar el camión. Agradecí por 3 muchachas valientes que confiaron en mí. Agradecí por hijos que me aceptaron de vuelta. Agradecí por una segunda oportunidad que yo no merecía, pero que recibí aún así. Y agradecí por la carretera que me enseñó a ser libre, me enseñó a ser solitario, me enseñó a huir, pero principalmente por la carretera que me trajo de vuelta para casa, porque al final todas las carreteras llevan para casa. Uno solo necesita tener coraje suficiente para parar el camión cuando encuentra a quien estaba esperando por uno. Y cuando encuentra, percibe que nunca más va a necesitar huir, porque finalmente llegó a donde siempre debía estar. Ôi đây 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 Ê, đánh thắng rồi chứ ra mít đứng mà nó đánh con dép ra mít đứng làm cái gì. Ôi có cái siêu phẩm phải để nha. Rồi trận này win nha, trận này nay trai trận này. Đạt ơi, Đạt. Dạ. Mít đi anh với cả Tú đi tí nữa chửi nhau ấy. Chửi nhau chắc rồi. Từ từ, anh vội nhỉ. Để kéo chật của anh nữa. Anh chết em. Đợi tí em xem con này lên đồ gì. Rồi, Vai ra cả giống rồi. kéo luôn này. Mày lên cái khiên ấy, mày lên cái khiên đầu ấy. Bùi nha, bùi nha. Ping giờ ping là làm lúc nào đấy? Ồ Ping G. Ê, đứng ra đây đứng luôn không?
Đây. Mày đi vào đây cầm mắt mày ao rồi. Được được được. Đi trước đi. Ping là nút nào? Ping G G G G G G. G á? Dạ G. vâng. Dạ. Bạn kim cương thật không đấy? Anh hỏi một tí thôi. Giờ nha, dừng chưa nha. Nó Tên vào đây này. Nó ra đây rồi. Là kim cương thật đấy anh ạ. Thật Đợt á? trước vâng, đợt trước nó lên cao thủ anh, Ra. nhưng mà nó đi AD cơ. em tốc biến nhá. Đi. Tốc biến. Đi đi. Nhà mày bắt nó đi rừng ạ. Bảo sao nó đánh thế? À, giờ lỗi em à. Ai à. Giờ bot có rồi đấy. Không sao anh. Quy anh này. À. À. Nè. Lồng trở về chán không? Mày đòi. Ui dồi. Quay hết hai anh. Khói mày. Để cho em pick đầu nó pick con mèo luôn. Mèo support cũng sao đâu. Mày đánh con Nami hay con gì là được rồi, mày cứ đòi đánh con đấy. Ai mà biết. Ai biết cái gì, tao bảo mày pick con đấy nữa rồi. Mày cứ pick, xong mày kêu. Gõ nó. Pick con này thì pick Naughty cũng như nhau. Ăn xe của anh nhá. Ừ. Thì pick Nami vừa ra đi. Có rồi, phải farm rồi. Đấy, nó kéo, nó phản lại luôn. Quánh luôn anh. Ở đấy bạn em nó thể hiện sức mạnh cao thủ của nó rồi. Hay rồi. Tốt rồi. Chứ nó đánh Anh chạy đi được không? Lúc nãy thì anh chết đấy. Anh điên đấy. Để nhá. Mất hết nhá. Mở tên này. Đỗ rồi. Canh được không? Thằng Dương nó vừa đâu đấy? Được anh ơi. Anh được đấy, nó cầm kiếm. Anh được đấy. Anh. À đau thế, nó thiếu đốt em. Đấy em kỹ sức áo rồi, thì nói anh ơi. Đi. Nó đã được mày đâu. Nó thiếu đốt rồi. Ăn đi. Ui trời ơi. Lai cả ly. Đánh khó thế. Anh làm gì? Ủa chịu ấy. Lính đẩy rồi. Chết em rồi. Đẩy không? Đấy. Ơi. Ăn xe đi. Ôi. Đánh nó làm sao? À đấy. Đánh cái xa đánh á. Được. Anh. Sao nó đi vòng được đây nhỉ? Con mắt rồi. Đánh thường nó một cái không? Khó rồi, lính này khó rồi. Máy chủ đúp chứ không? Bây giờ cứu bot đấy. Mất gì cho anh? Mất hết rồi. Đợi tí em phải mua đồ nữa. Đừng quay lính ấy. Gánh luôn. Canh này sao canh được? Con mèo nó về rồi à? Mấy con mèo nói quá. Nó phản cái kéo à. Bây giờ lính của mày đứng ở đây. Một lúc nó đóng băng ở đấy, nó mới đẩy về. Đây nó đang đẩy ngược. Để cho nó đẩy. Tự dưng sinh ra con mèo ghét này. Ghét gì? Mày đánh con đấy. Mày phải đánh theo cặp của với anh Đức Anh chứ. Mày cứ thích con nào mày pick thì chả thế. Khoái thế nhỉ. Để con này hay mà. Con sỏi. Đánh chưa? Đây. Nó hồi tốc biến nha anh. Làm gì đâu hồi. Hơi sớm. Ui. Quanh. Bắn. Đánh được. 2. Em hết chiêu nhá. Đi. Ăn lính đi rồi. Chưa có. Thôi, để ấy đi. Thì lại hết lính của nó đi. Ui giời ơi. Mẹ rồi.
Dừng ở đây đó. Từ đây à? Anh tra xem map gì. Tao vừa đi qua ở mid. Nó tự tin nhỉ, thằng kia tự tin nhỉ. Đây xuống đây, đợi, nốt. Thôi bỏ đi anh, nó có rừng sau. Sao rồi? Ngồi này rồi. Thì đó 2. Này, Mẹ ở đây nó 6 rồi em. kệ nó anh. Thằng mèo 4. Ui xồi. Có đừng kéo chết đấy. Được. Còn ép quá. Còn ép đi anh. Chết toi rồi. Chết toi rồi. Thôi nó bắn tại con tiên. Ở đây nhá. Ở đây. Má còn chưa lên 6. 302 không à. 0303. Nó mất hơn tiền anh ấy. 50. Này nó ép quá. Là sơ đi to mà. Ngu vậy? Tôi đứng lại vậy? Có kìa. Ôi, Kéo. Ê, cứ dụ đi anh cái đi. kéo thôi. Rồi. Ngu này, rồi chết rồi. Anh luôn nhá. Anh ấy đi, anh ấy đi. Bắt cặp Kéo. rồi. Đấy. Đấm. Trận đồng nhá. Thế sao rồi? Cú ra phụ cái. Đánh anh. Anh để anh Đức Anh lấy trụ. Đây, I'm coming. Từ từ kéo rồng ra đi. Kéo ra đi em vào phá con mắt. Thì mày vào phá đi. Đấy, anh thấy gì chưa? Cái gì? Nó có tầm nhìn rồi. Thì mẹ nó có con mắt tí mày rồi ở đây mà. Ăn không ấy? Sai rồi nha. Anh có trừng phạt không? Quá lùn. Xong mà không đánh cho tao một cái để tao trừng phạt luôn. Từ em hết máu. Hả? Anh đánh không? Anh về rồi. Kìa. Đấy. Đây. Bắt rồi. Em chạy chậm quá. Đấy là nó đi đâu chết luôn đấy. Thôi về nha. Đừng trên đừng clear. Rồi kéo ấy. Dợ kìa. Ui giời ơi. Nó cứ đứng sau lính thôi. Này trai. Cháu có kiểu cái quy con này. Mẹ, đâu thằng kia 60 rồi. Anh có giờ không? Anh còn gì không? Rồi nhưng khó đây mà. Có anh không anh? Thôi anh nghĩ là an toàn đi. Ôi ôi, không trúng AD à? Kéo chúng thì đánh được không? Anh còn giờ mà. Anh dồn chết con mèo được mà. Đánh nha. Rồi. Đánh nha. An toàn rồi. Khổ quá. Bảo đánh con khác Đánh đi. hết mana, bỏ. Vào đi. Được rồi. Con đấy thua kèo. Thằng này boss này. Ra em ăn thì nó Rồi. được. Anh như mèo ở đấy đâu. À, anh như ăn xa ở đấy đâu. Flash này. Cày lắm ấy. Còn ép quá. Tầm này kéo trượt chúng mà vẫn đánh được mà. Từ từ. Mà đặt farm. Cứ dồn chết con mèo trước là được mà. Ở đây nó hành quyết đấy. Mất rồi, hết rồi. Anh đợt này anh về anh đầy đủ.